Estamos ya entrando a la última parte ya de nuestra carta de estudio en los Colosenses, donde hemos estado viendo varias cosas, versículo por versículo, de esta carta tan interesante. Y dentro de lo que hemos estado aprendiendo, hemos encontrado una diversidad de temas relacionados con nuestra vida. ¿Y cómo es que Dios quiere que nosotros vivamos nuestra relación con Él? Hemos aprendido sobre las cualidades y el carácter de Dios. Uno de los pasajes más poderosos y contundentes de Colosenses es donde nos revela la Escritura que Jesucristo habita toda la plenitud de la vida. Y por eso esta serie se llama Completos en Él. Porque nosotros hemos visto que si en Jesucristo habita la plenitud de la deidad, si nosotros tenemos a Cristo, tenemos plenitud. Tenemos una vida en plenitud, tenemos una vida que está llena. Por eso se llama Completos en Él. Pero Colosenses, hermanos, y eso es lo que estamos recordando un poquito específicamente, se trata de una carta que toca un asunto muy especial dentro de la iglesia. Y este asunto muy especial es que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia para contrarrestar algunas ideas incorrectas, equivocadas, y que eran nocivas para la vida de la iglesia de los Colosenses. Y ideas que esto tenía que ver precisamente con la naturaleza de Jesucristo. Que para vivir una vida cristiana ustedes tenían que seguir ciertos requerimientos de la ley judía, y habla el apóstol Pablo entonces también de la circuncisión, habla el apóstol Pablo del bautismo, habla el apóstol Pablo de aquellos que intentaban hacer creer a la iglesia que tenían que seguir fiestas, ceremonias y ritos de la tradición judía. Y entonces Pablo escribe esta carta para decirles: iglesia, Cristo es suficiente. Lo que hizo Jesucristo en la cruz, el pago, ese sacrificio hermoso y perfecto, es suficiente para que ustedes alcancen salvación. Nada más. Y esa es la doctrina que nos caracteriza a la iglesia protestante. Solamente Cristo. Solamente, y ahí algunos podrán acordarse ahí de las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? Pero, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿De qué me sirve saber todo esto? Bueno, pues porque nosotros somos una iglesia y porque nosotros corremos el mismo peligro de ser engañados, de ser confundidos en algunas cuestiones tan fundamentales y básicas del cristianismo. Corremos peligro en medio de un mundo que intenta convencernos de que podemos vivir bien sin Dios, podemos vivir bien sin Cristo. O un mundo que intenta vendernos las ideas equivocadas acerca de nuestra fe. Múltiples religiones, múltiples formas de creer, múltiples formas de concebir a Dios. Y no solamente eso, hermanos. Esto es importante que lo hablemos porque también, si usted en algún momento tiene que migrar a otra iglesia, usted va a migrar con el conocimiento y el fundamento de que entonces, ¿quién es Cristo verdaderamente? Y entonces usted no se va a dejar engañar por cualquier cosa que le cuenten por allá. Entonces, hoy hablaremos de algo que ustedes y yo debemos saber como parte de esta nueva identidad en Cristo, de esta plenitud, de esta ser completos en Él, que podemos encontrar en Él. Y ya hablamos de identidad en los capítulos 1 y parte del 2. Hablamos de conducta del capítulo 2 en adelante, y el 3 de hábitos, de acciones que debemos abandonar, de cosas que debemos de hacer morir en nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración como una brújula que direcciona nuestro propósito en este mundo. Vamos a hablar de la oración como una brújula que direcciona nuestro propósito en este mundo. La oración como un hábito fundamental, pero que hay que ver algunas cuestiones importantes de la oración y cómo esto nos ayuda a entender el llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Dios. Yo le he titulado a esta reflexión Viviendo para los demás. Viviendo para los demás. Y vamos a leer los versículos del 2 al 6 del capítulo 4 de Colosenses. Con ojos espirituales veamos lo que viene aquí de la parte del Señor. Vamos a leerlo juntos, familia, para que podamos participar todos. Dice la palabra de Dios, versículo 2. Dedíquense a la oración
y sean constantes en sus acciones de gracias. Oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Versículo 5. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Señor, guíanos a tu verdad a través del Espíritu Santo, que nuestro entendimiento humano no se interponga, Señor, que sí usemos la razón, que sí usemos esta mente que tú nos has dado, pero que busquemos la sabiduría y la inteligencia espiritual que nos va a ayudar, Señor, a poder vivir en la práctica lo que vamos a aprender en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Perdón. Entonces, encontramos un texto que nos habla acerca de la oración. De primera mano, así lo dice el versículo número 2, ¿verdad? Dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Y encontramos algunos asuntos importantes que debemos reflexionar con detenimiento, porque muchos al escuchar oración, ay, pastor, ya sé que tengo que orar. Ya sé que tengo que tener una vida de oración. Ya sé que los que estudiaron en el discipulado, ya sé cómo debo orar. Ya sé cómo... para muchos de nosotros es un tema un poco repetitivo, ¿verdad? Y a veces hasta un poco insistente, porque pues la realidad es que muy pocos tenemos un hábito perseverante de la oración. Pero es necesario, y con mucho amor el Señor hoy quiere hablarnos y recordarnos esto, porque en el versículo número 2 nosotros encontramos directamente, no se anda con rodeos el apóstol Pablo, viene directamente una instrucción hacia la iglesia. Y es clara: dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. Y Pablo está destacando este ámbito, algunos dirán, esta disciplina espiritual, está destacándolo como una de las prácticas más esenciales. Diría por ahí, es el pan de cada día de todo creyente, de todo creyente. Dedíquense a la oración. Es una de las prácticas esenciales para el buen desarrollo de quienes creemos en Jesucristo. Pero no solamente dice el apóstol Pablo, iglesia, oren. Esa sería una instrucción muy sencilla y muchos entonces pasarían por alto esto. Sí, ya sabemos, Pablo, viene lo que sigue. No, él está haciendo de una forma muy enfática y muy específica este resaltamiento de la oración. Otras versiones de este versículo dicen: perseveren en la oración. La versión 60 dice de esta manera: perseveren en la oración. Y añade a lo siguiente: y sean constantes en sus acciones de gracias. Otras versiones añaden: perseveren en la oración, sean vigilantes con acciones de gracias. Y esto nos quiere decir algo muy importante que para la iglesia de aquel tiempo fue muy relevante, porque se refiere a un hábito de oración ferviente, un hábito de oración disciplinada, un hábito de oración que no debe ser descuidada, un hábito de una oración de forma vigilante y diligente. ¿Qué es esto para nosotros? La verdad es que no recuerdo el título de aquel libro, pero el autor decía que la clave para una buena comunión con Dios era no más de 30 minutos. Solo no más de 30 minutos. Ay, gracias. No más de 30 minutos. No, pastor, es que yo me estaba pasando, yo estaba orando una hora completa. Entonces no más de 30 minutos sin hablar con Él. No más de 30 minutos sin hablar con Él. Y el texto enfatiza esta necesidad de poder conectarnos con Dios de una manera continua.
perseverante, de una manera disciplinada. Dice el texto, dedíquense a la oración. Pablo, ¿por qué no estás tocando otros asuntos más relevantes como el ayuno? ¿Por qué no estás tocando otros asuntos más relevantes como el pecado? Como cómo saber la voluntad de Dios. Pablo está hablando de algo que parece muy sencillo, pero que es tan fundamental para nosotros. Dedíquense a la oración y sean constantes en su acción de gracias. Fíjense, en esta insistencia que el apóstol Pablo le hace a la iglesia para perseverar en la oración, con diligencia, con disciplina, como un hábito, como algo constante, día y noche, moviéndote a doblar tus rodillas, a tener un tiempo de intimidad con Él. Hay una frase que me fascinó tremendamente acerca de esto y quiero compartírsela. Es del teólogo Spurgeon, Charles Spurgeon, y es algo bien bonito. Él dice lo siguiente acerca de la oración: la puerta del cielo no debe ser asaltada con una sola arma, sino con muchas. No escatimes tus flechas, cristiano. Observa y comprueba que ninguno de los brazos de tu arsenal esté oxidado. Asedia el trono de Dios con 100 manos y mira la promesa de Dios con 100 ojos. Tienes un gran trabajo entre tus manos porque tienes que mover el brazo que mueve al mundo en tu favor. Observa entonces todos los medios para mover ese brazo. Asegúrate de cumplir todas las promesas, que uses todos los argumentos y que luches con todas tus fuerzas. ¿Entendemos eso acerca de la oración? Cuando nosotros oramos, intentamos mover el brazo de Dios. Señor, obra en mi favor, ayúdame. Necesito solución en este problema, en mi trabajo, con mis compañeros, esta situación en mi familia. Y somos tan débiles en la oración que creemos que con una oración de 5 minutos antes de eso será suficiente. Dice esta cita: estás intentando mover el brazo que mueve al mundo. Desgasta todos tus recursos. Eso no significa que si solamente oras una vez, Dios no va a escuchar. No estamos diciendo. Lo que estamos diciendo aquí es que somos llamados, iglesia, a perseverar de tal manera disciplinada, insistente y constante, que entonces nuestra vida comience a acostumbrarse a depender de Dios de manera natural. Es que no encuentro trabajo. ¿Ya oraste? Sí, oré hace como 3 meses y desde que empecé a buscar, pero no he vuelto. Estás moviendo el brazo de Dios. Desgasta todos tus recursos. Dedícate a la oración. Pero ¿saben qué? Creemos que una oración será suficiente. Creemos que un simple, Señor, por favor, te pido que me ayudes con eso, será todo. El llamado que nos hace Dios hoy es que tengamos un hábito de oración donde predomine no el pedir, no la queja, sino las acciones de gracias. Un hábito de oración donde predomine el lenguaje de la gratitud. Mirando lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, el hábito de la oración no significa que entonces haremos una lista larga de cosas por pedir. Y hay algunos que así lo hacen, ¿no? ¿Por qué quieres que ore? ¿Por qué quieres que ore? Y se llenan una listota, ¿no? Y entonces, ¡pum!, se van y descargan con Dios todo ese, y no hay una palabra de agradecimiento en sus bocas. Hoy la Biblia nos está enseñando que la oración es esencial, sí, perseverando con constancia, dedicándonos a ella, pero siendo aún constantes más en sus acciones de gracias. Y si entonces no se trata de pedir, si entonces el corazón verdadero de la oración puede ser la acción de gracias, ¿qué es lo que más nos muestra el texto hoy? Y fíjense, el apóstol Pablo añade algo más que es muy interesante. La intercesión que él pide en los versículos 3 y 4. Oren también por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra, para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual yo también estoy preso. Recordemos que Pablo está escribiendo esto desde la cárcel. Por eso él dice lo siguiente: oren por nosotros. Y Pablo estaba acompañado de algunos compañeros de ministerio, que más adelante en la otra parte del capítulo 4 vamos a ver quiénes eran esos compañeros de ministerio. Pero él está pidiendo que se ore por ellos, que ese hábito de oración, que ese hábito de estar perseverando en comunión con Dios, dando gracias, se ore con el propósito de que entonces
el Señor pudiera abrirle las puertas y él pueda predicar la palabra para que dé a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, dice Pablo. Y el versículo 4 dice, oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Lo que Pablo está poniéndonos delante de nosotros es que debemos orar con un propósito predominante y específico en todo momento. Y Pablo es muy intencional con lo que él está pidiendo. Y no se asocia directamente con ningún capricho suyo. Y ni siquiera con un asunto personal. Y ya de entrada podríamos pensar, ¿cómo pasó? ¿Cómo las oraciones no se van a tratar de mí, de mis asuntos personales, de lo que yo necesito? Entonces, ¿por qué voy a orar? Él pide que oren para dar a conocer a Cristo. Él pide que oren para que Él pueda dar a conocer a Dios, su amor, su gracia. Él lo que está haciendo a través de esta petición que le hace a la iglesia en sus oraciones es expresar que Pablo vive para los demás. Su oración es, iglesia, ayúdenme a seguir viviendo para los demás. Su intención no es, iglesia, ayúdenme para poder romper estas cadenas y poder salir libre de aquí. Él no está pidiendo eso. Lo que él está pidiendo, y quienes contemplan este texto desde toda la perspectiva de Colosenses pueden darse cuenta de que Pablo era consciente de que aún estando dentro de la cárcel, él podía seguir ministrando, impactando vidas. Su intención es seguir predicando aún desde dentro de la prisión, dependiendo de Dios en todo momento. Y este versículo resalta la pasión y el entendimiento profundo que Pablo tenía de cuál era su propósito y de cuál era su llamado. Iglesia, cuando nosotros entendemos cuál es el propósito que Dios nos ha dado y cuál es el llamado que Él nos ha hecho, nuestras oraciones serán transformadas. Porque entonces dejaremos de tener oraciones que la mayoría de las veces se centran en nosotros, en pedir, yo necesito. Eso no está mal. Pero cuando eso es lo que predomina tu oración y cuando eso es lo que es el común denominador de la mayoría de tus oraciones, entonces hay un problema de que no has entendido cuál es el propósito que Dios te dio y cuál es el llamado que Él te ha hecho. Pablo pide que él pueda estar preparado para el momento en que entonces él pueda salir, en que entonces él pueda presentar a Cristo, en que entonces él pueda presentar su amor a alguien que lo necesita, con sabiduría, con entendimiento, con autoridad, con elocuencia, si quieren llamarlo así. Y no era como que Pablo pudiera escribir una carta la próxima semana y decir, ahí ya les voy a pedir algo para mí. Él está aprovechando esta única oportunidad. Con estos recursos limitados que él tenía, le pudieron pasar por ahí un poco de papiro, un poco de tinta, y entonces él tenía recursos limitados, tenía poco tiempo. Y él aprovecha esta oportunidad para expresar sus motivos de oración, y los cuales eran solamente poder servir mejor a los demás, poder vivir para los demás. Esto nos habla del llamado que todos nosotros tenemos. Podemos ver aquí el verdadero corazón de la oración del creyente. Nuestras oraciones, iglesia, deben estar empapadas de pensamientos acerca de aquellos que aún no conocen el amor de Dios. Mi oración debe estar empapada de pensamientos, de nombres, si quieren, por aquellos que aún no conocen de su amor. Pastor, ¿y qué pasa con mis necesidades? Pastor, ¿y qué pasa con mi enfermedad? Pastor, ¿y qué pasa con mis problemas? ¿Y qué pasa con lo que yo estoy atravesando en este momento? No nos ha enseñado la Escritura que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No es sencillo. No es sencillo. Claro que Dios quiere que le expresemos nuestras necesidades. Claro que Él quiere estar pendiente de ¿qué me quiere pedir mi hijo y qué necesita, cómo puedo bendecirlo. Él se agrada de eso. Pero muchas veces ese tipo de oraciones nos convierte en egoístas y olvidamos el principal propósito y llamado que Dios nos ha hecho, que no ha sido vivir con comodidad y felicidad y disfrutando la vida. Yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia que ese sea el principal propósito del creyente. El principal propósito de la iglesia es hacer iglesia y más iglesia. Y si se acuerdan de ese versículo,
a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las últimas palabras de Jesucristo en esta tierra no fueron disfruten su fe, disfruten su cristianismo, disfruten el domingo, el servicio, qué bonito está, qué bonito canta ese hermano que toca la guitarra. No fue eso. El último llamado que Jesús le hace a su iglesia es vayan y hagan discípulos. Este es el corazón de la oración, hermanos. Debemos orar que Dios nos capacite, que Dios nos presente oportunidades, que Dios me diga cómo, cuándo, dónde, con quién puedo compartir de su amor. Se entiende perfectamente esta idea y Pablo no pide por alguna de sus necesidades porque Pablo entendió que teniendo a Cristo no le hacía falta nada. Y eso impactó en su oración de Pablo. Eso transformó lo que él pedía. Él nos está diciendo que ahora vive para los demás. Tal vez hasta ahora no lo hemos entendido, pero ¿saben? Lo que encontramos en este texto es como si nosotros dijéramos, iglesia, nosotros ya lo alcanzamos, nosotros ya lo tenemos. Ya llegamos a los pies de Cristo, ¿qué más queremos? Ya tenemos una seguridad eterna. Ya sabemos que si en este momento, por alguna otra situación, yo ya dejo de respirar, yo sé que tengo un lugar seguro en la eternidad. ¿Qué más quiero? ¿Qué más necesito para ser feliz? Para estar completo. Lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, iglesia, ustedes ya lo alcanzaron, ya están del otro lado. Oren por aquellos que aún no lo están, viviendo para los demás. Desde que Cristo nos alcanzó, hermanos, Él nos da la oportunidad de decir, hijo, has recibido lo más grande, lo más valioso, lo más costoso que cualquier persona pudiera recibir. Tú ya lo tienes. Todos nosotros lo tenemos. Ahora tu vida sirve al propósito de que eso lo pueda tener alguien que no lo tiene. ¿Ya recibimos lo que necesitábamos? Sí. ¿Recibimos perdón? Sí. ¿Recibimos gracia? Sí. ¿Recibimos salvación? Sí. ¿Recibimos vida eterna? Sí. ¿Recibimos nueva vida? Sí también. Nosotros ya tenemos asegurada la eternidad. Hay que mirar hacia aquellos que aún no la tienen. Y se relaciona entonces con los siguientes dos versículos, 5 y 6. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación sea siempre agradable y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Es en vano que yo pueda entender que mi oración debe estar enfocada en el extendimiento de la iglesia. ¿Cómo puedo orar por el extendimiento de la iglesia? Saben ustedes muy bien. Ustedes conocen, ustedes saben quiénes a su alrededor tienen la necesidad de que ustedes puedan compartirles del amor que Cristo ha puesto dentro de nosotros. Ora por su nombre. Ora porque Dios te dé la creatividad para poder hacerlo. Si te hace falta valor, tienes miedo, ora porque Dios te dé valor para poder hablar con Él y compartirle de tu fe. Esa debe ser tu oración. Ora para que tu iglesia pueda crecer, para que tu iglesia pueda seguir predicando. Ora para que quienes escuchan esta predicación en las plataformas digitales puedan reconocer a Cristo. Ora por eso. Pero de nada sirve que tú ores por eso. De nada sirve que yo sea perseverante en mi oración y Señor, dame de nuevo, dame la capacidad de estudiar, dame la capacidad de entender el mensaje para compartirlo con la iglesia. De nada sirve que yo ore por eso si yo no tomo acción intencionalmente hacia esas personas. Y esto que vemos aquí es bien importante dentro del tiempo de aquella iglesia de los Colosenses. Esto que dice Pablo de que se comporten sabiamente con los no creyentes y que aprovechen bien el tiempo, que ellos procuren que sus conversaciones sean siempre agradables y de buen gusto para que den a cada uno la respuesta debida. Ahora vámonos muchos años atrás, al tiempo de donde Pablo escribe esto. ¿Por qué era necesario que ellos se comportaran sabiamente con los no creyentes? ¿Saben? La iglesia durante el primer siglo fue un objeto de un montón de falsedades, de acusaciones falsas sin fundamento, en donde a los cristianos se les acusaba de 1001 barbaridades que son fuertes si las mencionamos, pero que la única intención era desacreditar a la iglesia, mostrar que la iglesia
cristiana era una secta de gente peligrosa y grotesca y que hacían barbaridades. Y entonces muchas de las personas que murieron asesinadas por la persecución romana fueron a causa de falsas acusaciones. Y eso es una realidad. Y por eso el apóstol Pablo le está diciendo a los colosenses: hermanos, vivimos tiempos en donde los cristianos estamos siendo objetos de la sociedad. Algo no muy diferente a nuestros tiempos. Compórtense sabiamente con los no creyentes. Compórtense sabiamente con los no creyentes. Era súper importante que la vida de estos primeros cristianos fuera intachable en todo sentido. ¿Y cuántos de nosotros no nos han dicho: y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia? Tenemos un compromiso y un desafío gigantesco. Somos llamados a vivir de manera sabia entre aquellos que aún no creen, porque somos llamados a dar ese testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, en aquellos que aún no tienen una esperanza eterna. Y donde dice el texto que aprovechen bien el tiempo, el término que se utiliza ahí para la palabra aprovechar, redimir el tiempo, literalmente era un término que se utilizaba para aquella práctica cultural y social de esos tiempos en donde se compraban esclavos. Y redimir era: yo te compro y te saco del mercado. Yo te compro y te saco provecho a mi beneficio. Eso era redimir. Y redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, es literalmente sacarlo y usarlo para mi provecho. ¿Cómo estás redimiendo el tiempo entre los no creyentes? ¿Cómo estás aprovechando el tiempo de manera sabia? ¿Cómo le estás sacando provecho entre tu círculo de amistades, compañeros de trabajo, familia que no es creyente tal vez? Está hablando de la conducta. Si estás orando por ellos, si estás pidiendo que Dios te use, aprovecha el tiempo y el comportamiento que tú tienes delante de ellos. Acuérdate, vives ahora para ellos, vives para los demás. Eso es entender con profundidad: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cristo no vino a servirse a sí mismo. Jesús vino a servir a los demás. Es más, dio su vida por los demás. Estas dos ideas van de la mano. Mi oración inundada, disciplinada y perseverante, porque Dios pueda usarme para alcanzar a aquellos que aún no le conocen. Pero también mi comportamiento, mi tiempo, mi estilo de vida debe redimir de tal manera que yo pueda bendecirles a ellos. Procuren que su conversación sea siempre agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. ¿Qué respondes cuando te pregunten acerca de Jesucristo? ¿Qué respondes cuando te preguntan quién es Dios? ¿Qué respondes cuando te preguntan qué haces los domingos en la mañana o al mediodía? No es casualidad que la carta, después de habernos hablado de tantas cosas tan profundas y que quienes han estado de cerca de esta serie han entendido que hemos visto temas tan profundos y tan edificantes para nuestra vida práctica. Pablo está terminando el último capítulo de la carta con esto. Es un recordatorio, es una tocada a la puerta de decir: iglesia, voltea hacia afuera, mira a tu alrededor. Sí, tú tienes un montón de problemas, sí. Tal vez te está yendo mal, pero ya tienes todo lo que necesitas. Ya tienes a Cristo. Ya tienes su paz, ya tienes salvación. No te olvides de aquellos que aún no la tienen. Compórtate sabiamente. Aprovecha bien el tiempo. Procura que tus conversaciones sean agradables. Que a la gente le dé gusto hablar contigo. Que a la gente le dé gusto platicar contigo, porque en tus palabras hay bendición. Porque en tus palabras hay consuelo. Porque en tus palabras hay paz. Porque en tus palabras hay restauración, esperanza. Porque te escuchan hablar y ellos sienten un abrazo y un cobijo de parte de la gracia de Dios. Ese es el llamado que Dios nos hace hoy, hermanos. Ese es el llamado que tenemos la oportunidad de responder. Mirándonos a cada uno de nosotros, pensemos lo siguiente: ¿cómo estoy estructurando mis oraciones? ¿De qué tratan mis oraciones? ¿Qué es lo que estoy diciendo en mis oraciones? ¿Qué tan importante es para mí, mi amigo, mi amiga, que no ha conocido a Cristo?
qué tan importante es para mí mi hermano, mi papá, mis hijos que no han conocido a Cristo? ¿Es un tema relevante o primero tengo que pedir que Dios me ayude con algo? Para nadie es fácil pensar en los demás, porque por todos lados nos dicen, es que tú eres primero, es que tú eres lo más importante. Yo sé, iglesia, que no es sencillo. Nadie tiene una fórmula secreta para decir, Señor, sí, toda mi vida está de acuerdo a tu plan por salvar a la humanidad. Necesitamos que Él transforme la forma en la que oramos, que Él transforme los temas principales cuando nos comunicamos con Él. Señor, sí, hoy tengo esta situación difícil por la que quiero pedirte, pero ¿sabes qué? En medio de esta situación, ayúdame a hablarle a alguien de ti. Ayúdame a que esta situación sea de ejemplo y testimonio para alguien que no te conoce. ¿Ven cómo cambia la situación? ¿Cómo cambia la oración? El Señor nos llama, hermanos. Jesús nos da la oportunidad gigantesca de que entonces nuestra vida esté enfocada en servir, en vivir por los demás, porque nosotros ya no necesitamos recibir nada más. Con Cristo ya lo tenemos todo. Y gracias a Él por eso. Gracias, Señor. Ahora, cuando tengan necesidad de algo, Señor, tengo necesidad. Esta es una necesidad secundaria. ¿Lo necesito? Por supuesto que sí. Si no, no como toda esta semana. Pero que no se me olvide que tengo tus promesas, que tengo tu paz, que tengo la seguridad de tu provisión, que tengo la seguridad de que tú estarás conmigo en todo momento, Señor. Pero también, durante esta semana, ponme a una persona en mi camino que llegue con la necesidad de escuchar de tu amor. Es un desafío que debemos abrazar, hermanos. Es un reto. Es un reto en el cual encontramos mucha bendición también en nuestra vida, de verdad, cuando comenzamos a vivir para los demás, cuando comenzamos a mirar con ojos de servicio a quienes nos rodean, entonces comenzamos a experimentar y a recibir las bendiciones enormes que el reino de Dios tiene para nosotros. Vamos a terminar orando. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje, gracias porque nos recuerdas que debemos luchar contra nuestro egoísmo, que debemos luchar contra nuestro ídolo del yo merezco, del yo necesito, del yo tengo que. Padre, no es fácil mirar con los ojos que tú miraste al mundo. No es fácil mirar con los ojos que tú me miraste a mí. Pero te pido, Señor, que me permitas desarrollar una comunión contigo cercana, real, diaria. Y que entonces, Señor, mi pensamiento y mis atenciones, mis deseos apunten hacia ese propósito y ese llamado que tú me has dado, de ser esa luz, de ser esa sal de esta tierra, de poder llevar esa esperanza, Señor, ese amor que tú me das. Padre, gracias porque nos has dado este mensaje con un abrazo, Señor. Porque nos has dado este mensaje con un te amo, hijo, y quiero que sirvas. Quiero que me sirvas a mí. Danos la capacidad para poder hacerlo. En medio de todas nuestras actividades, Señor, en nuestros negocios, en nuestras labores en casa, Señor, en nuestro ejercicio, nuestro deporte, nuestro esparcimiento, diversión, Señor, en todo lo que hagamos. Que no olvidemos que somos llamados a cumplir con un propósito. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.